Bien, entonces, consigna 1, consigna 2, Bueno, el ítem A de la consigna 3. Hasta acá vamos, volvemos, revisamos algo en relación a esto que estuvimos analizando o continuamos, sí. no, una consulta, Ana, te quería hacer una consulta. ¿Estos trabajos ustedes ya los corrigieron o son trabajos hipotéticos que no son trabajos corregidos ya? ¿O sí? Estos, como les mencionaba antes, son los proyectos que ustedes han enviado. Ah, ok, ¿Sí? ok. Son proyectos de la cursada diseñados por ustedes. Ok, porque vi que la temporalización era mayor a la nuestra, que había 16 clases, y por eso digo, pensé que por ahí eran trabajos que, no sé. No, no. Que, Justamente digo, miren, ahí hay algo para analizar. Nosotros no hemos metido mano, como aclaración en relación a la pregunta de Ana Laura, no hemos metido mano sobre el proyecto. El proyecto, como fue diseñado, lo hemos dejado, ¿sí? Porque también es parte del análisis para hacer, digo, en esto que menciona Ana Laura, que la temporalización excede la cantidad de clases. Bueno, eso es un análisis a hacer en relación a la pertinencia de lo que está diseñado, ¿sí? ¿En relación a qué? A que tenemos, por ejemplo, en el informe de observación, los datos sobre cuántos encuentros semanales tiene el grupo y entonces hemos inferido de que si es un encuentro por semana en el lapso de 2 meses, ya que el proyecto es bimestral, son 8 clases. Si temporalizamos más de 8 clases, hay algo de la implementación de ese proyecto, del diseño de ese proyecto, que obviamente no se estaría ajustando al informe de observación. Y eso obviamente después impacta sobre cómo se puede estar pensando la evaluación al cierre del proyecto, ¿sí? Porque se estarían tomando en cuenta, en principio, que se van a enseñar determinada cantidad de temas con una intencionalidad que por ahí excede el lapso de tiempo con el que se cuenta, y entonces ya eso obviamente va a impactar en la mirada que se pueda llegar a estar teniendo en relación a esta evaluación para poder revisar la intencionalidad bimestral al final del bimestre, ¿sí? Son datos que vale la pena tomar en cuenta, teniendo en cuenta que justamente si vamos a las consignas de el trabajo, Una cosita, y sí, tengo una consulta. Con sí, respecto a ese ejemplo de evaluación, ¿no? En la corrección que uno hace, ¿lo redacta sobre el mismo documento o armamos un trabajo nuevo para identificar la corrección que estamos visualizando? Más allá de que nos podemos equivocar, pero bueno, ¿cómo lo bien. vamos armando? Tengan en cuenta que la propuesta no es corregir el trabajo, ¿sí? Es evaluarlo y analizarlo, ¿sí? En principio, como primera medida. En segundo Toda una lugar, redacción entonces, discúlpame que te corté. no, está bien, perfecto, Solé. En segundo lugar, la idea no es evaluar elemento por elemento, ¿sí? Por más que ustedes estén observando que hay cuestiones que consideran que en la fundamentación o que en las intencionalidades o que en la temporalización, por tener en cuenta el ejemplo que trae Ana Laura, están notando algo que habría que ajustar. La idea no es ir a corregir la temporalización, ¿sí? Obviamente, este dato va a servir para después evaluar la situación de evaluación que el proyecto propone, ¿sí? Y entonces lo que podemos pensar en relación a la evaluación es ver, por ejemplo, ya que estamos teniendo en cuenta la temporalización, si esta evaluación es pertinente con los contenidos y con los temas seleccionados, ¿sí? Si hay coherencia con la intencionalidad educativa bimestral, teniendo en cuenta que entonces era para el lapso de 8 clases, cuántos temas se han temporalizado y cuántos temas se han organizado en esa temporalización, y si esto entonces le estaría dando coherencia y pertinencia a la evaluación, ¿sí? En relación a si es viable de acuerdo a los datos que se presentan en el informe de observación, digo, ahí una posible respuesta para el proyecto de Ana Laura es que se puede llegar a considerar que no es viable, teniendo en cuenta que en el informe de observación
se mencionó que la cantidad de clases por semana es tanto, entonces estamos contando con 8 clases para el bimestre, y puede ser que la evaluación entonces esté teniendo en cuenta mayor cantidad de clases, mayor cantidad de temas, un recorrido diferente, y entonces no sería viable evaluar la cantidad de temas que se proponen, o en la instancia, en la situación de evaluación que se está proponiendo. Ya tienen una respuesta, ¿ven? La importancia de hacer la lectura de todo el proyecto, pero para ir específicamente sobre la propuesta de evaluación, ¿sí? Tengan en cuenta entonces que lo que habría que redactar, Sole, para recuperar tu pregunta, son cada uno de estos ítems. Esta es la respuesta que debe aparecer en el proyecto, ¿sí? Sí, sí, sí. En una hoja aparte, en el proyecto, en el trabajo, perdón, en una hoja aparte, donde donde se puede identificar la respuesta al punto A, la respuesta al punto B, la respuesta al punto C, más allá de todos los comentarios que puedan haber hecho previamente al interior del proyecto que les hemos asignado. ¿Sí? Listo, sí, sí. ¿Va, Gracias. Sole? Ahí fue Sí, sí. perfecto. Profe, yo como que no logré entender. ¿Copiamos el proyecto y abajo respondemos? Sí, en el proyecto lo que pueden hacer es volcar los comentarios, volcar todos los parrafitos que deseen en relación al análisis que hicieron sobre el proyecto. Ahora, a continuación del proyecto, en una hoja aparte, que puede ser dentro del mismo archivo, ¿sí? Dentro del mismo archivo, pero en una hoja aparte, deberían dar respuesta a cada uno de estos ítems. Ok, ¿Sí? listo. Digo, Buenísimo. Ahora, otra opción, Ailén, podría ser que directamente el archivo de entrega sean las consignas del trabajo preguntas, final y claro. las respuestas 3A, 3B, 3C, 3D. ¿Sí? También sería Claro. otra opción. Nos perderíamos de todo el otro Los análisis, comentarios. que es justamente, que es parte de la respuesta que van a dar acá. ¿Sí? Las Bueno, respuestas que vayan a dar acá no salen de la nada, salen justamente de ese análisis. Así que si quieren incluir el proyecto con los comentarios, bienvenido. Consulta, Sí. profe. Bien, Ailén, ahí vamos. sí, perfecto. Bien. Sí, ¿quién había pedido la palabra? Yo, Lucas. Lucas. Respecto a lo que estaba diciendo Ailén, que ya me mareé porque tengo un quilombo acá anotado, terrible. Vamos a tratar de ordenarlo. Dale, dale, Lucas. Bien, yo te iba a consultar si, por ejemplo, en el proyecto que a mí me tocó, si en su mayoría está planteado de la mejor manera, hay algunas cosas que aparecen de modo general, por ejemplo, no sé, variables que especifican lo que se va a evaluar si se quiere de manera general. Entonces yo como que lo aclaro, en la evaluación pongo, no sé, evaluación a modo de corregir, y ahí aclaro todos los ítems que yo voy viendo como que falta especificar, como que lo veo muy general y, y lo realizo de una manera como para poder desarrollar el trabajo, porque si bien el trabajo que a mí me tocó como que se encuentra bien detallado, corresponde con la temporalización, corresponde con la fundamentación y demás, entonces como que profundizo en esos aspectos, pero para especificar y que se comprenda de una manera mucho más rica, si se quiere, porque como que quizás en ese modo general uno puede llegar a comprender muchas cosas y a la hora de especificarlo de una manera más particular pueden llegar a entenderlo mucho mejor. Sí, exactamente. Miren, es más, si en estos comentarios que vayan a hacer o en estos párrafos que vayan a incluir sobre el análisis que han hecho del proyecto, ustedes quieren volcar una mirada en relación a, por ejemplo, esto que menciona Lucas, encuentro que las variables no son apropiadas por tal motivo, o en este caso sería importante que las variables refieran a, digo, esas son cosas que pueden hacerlas y está buenísimo que las hagan. Así que sí, Lucas, todo lo que vos vayas observando, que quieras ir anotándolo en esos comentarios al margen o en párrafos aparte con color, claro que sí, ¿sí? Porque después te va a permitir, por ejemplo, darle respuesta al punto 3E. ¿Sí?
Lo que sería importante, que eso es lo que me interesa que se lleven de esto que estamos intercambiando, es que todos esos comentarios y que vayan a hacer en el Una proyecto coherencia. no van a dar respuesta, ¿sí? La respuesta tiene que estar desarrollada acá, ¿sí? Si yo me encuentro con un trabajo final en el cual no puedo identificar concretamente si se menciona que la situación de evaluación sí se correlaciona con las variables e indicadores y la respuesta justificada, o no puedo leer, no puedo identificar este 3.e, donde se dice que no se correlaciona por tal motivo, la respuesta no estaría dada, ¿sí? No estaría presente en el trabajo. La idea no es que yo la tenga que ir a buscar al análisis que hagan en el proyecto, sino que aparezca explícitamente redactada en esta estructura. 3A, 3B, 3C, 3D. Así, ¿sí? Por eso insisto en esto de que no den la respuesta en el análisis que hagan del proyecto, que lo hagan en un punto aparte. ¿Sí? ¿Soy clara ahí? ¿O hago más Sí, lío, perfecto. Lucas? No, está perfecto. Bien. Vamos entonces a, no me acuerdo si había quedado algún comentario sobre los lineamientos institucionales, sobre esto que había mencionado Lucas, sobre cómo ir estructurando las respuestas y demás. Creo que hemos ido recuperando todo, me avisan cualquier cosa. Profe, Sí, en Nicolás. la B, yo me acuerdo que el programa de educación física de segunda hablaba de algo de natación y ustedes habían dado de handball. ¿No importa? ¿Y en qué sentido, Nico, estás poniendo la mirada ahí sobre eso? Y que el programa va a estar orientado más hacia la natación y el proyecto que estamos evaluando sería hacia el handball. Pero igual, o sea, la correspondencia sería la estructura más que el contenido. Ahí digo, lo que tendríamos que ir a analizar si se corresponde con el programa es, por ejemplo, en el marco de este programa para el segundo año, si bien hay una mirada puesta sobre la natación, que si vamos a leer los lineamientos institucionales vamos a observar que la escuela tiene una propuesta de incluir la enseñanza de la natación. Por eso seguramente este protagonismo tan fuerte de la natación dentro del programa. Sin embargo, el programa no se aboca solamente a la enseñanza de la natación, ¿sí? Sino que aborda una variedad de contenidos de la educación física. Lo que tendríamos que ver es la correspondencia en ese sentido, ¿sí? Para este segundo año, ¿se correspondería a la enseñanza del handball? Sí, no, ¿por qué? Digo, hoy podemos hacer un análisis de lo que dice la fundamentación de los contenidos, si bien hay intencionalidades que específicamente van hacia la enseñanza de la natación, podemos decir que en el segundo año no se enseña solo natación, ¿sí? Ahí tenemos una primera mirada para hacer sobre la correspondencia con el programa. Ahora, después también tendríamos que analizar si esta evaluación, esta situación de evaluación está proponiendo evaluar contenidos que estén en el marco de ese programa, ¿sí? Y ahí, si vamos a observar los contenidos, podemos ver que hay algo más que la natación para ser enseñado. Por eso la posibilidad de enseñar handball. En conjunto, además, con el informe de observación que menciona que con el grupo se había empezado a trabajar este contenido, ¿sí? En relación a los proyectos, si hacemos ahí un recorrido sobre el trabajo práctico 1, recuerdan que habíamos visto que hay una estructura de secundaria básica, de secundaria orientada, que dependiendo de los años eligen un área al cual ir, o tienen educación física donde se abordan una variedad de contenidos, ¿sí? Y ver, bueno, ahí el segundo año, ¿en qué parte del plan de estudio estaba? ¿Cuál es la propuesta de educación física para el segundo año? ¿Sí? Sí, genial, profe, gracias. Bien.
Entonces ahí tendríamos otro ítem a tener en cuenta, que es hacer este análisis en relación al programa. Sí, digo, también en el programa van a encontrar la fundamentación. Dentro de la fundamentación hay un montón de letra para pensar cuál es la propuesta de educación física para este segundo año. ¿Sí? Podemos hacernos la pregunta: ¿se corresponde la enseñanza del handball para este segundo año? Sí, no, ¿por qué? En el marco de este programa, en el marco de estos lineamientos institucionales. Y ahí tenemos letra para dar la respuesta. Ver A mí entonces... particularmente lo que... Sí, dale, Eli. Perdón, Lu. A mí particularmente lo que me pasa es que quizás por ahí puedo llegar a entender o ver una correlación entre todo lo que se está planteando, pero al ser tan subjetiva esto que decías, quizás intento darle, o por ahí pongo mi impronta en ese proyecto y por ahí me cuesta salirme de eso que yo hubiera planteado. Y quizás no sé si está bien eso, poder analizar desde lo que yo hubiera planteado o si realmente hay una correlación con lo que se está proponiendo en ese proyecto que me asignaron. Bueno, ahí... Me cuesta mucho poder salirme de ese lugar y evaluar desde ese lugar. Justamente, precisamente para poder organizar y orientar la mirada, para poder evaluar, es que están los criterios, y es que están cada uno de estos ítems a analizar a través de los criterios, ¿sí? Para que justamente, obviamente, la mirada no sea poniendo lo propio en el diseño de ese proyecto, sino poder meternos de lleno en lo que ese proyecto analiza, evalúa, y desde ahí analizarlo. Digo, nos podemos situar en la función de jefe o jefa de departamento de educación física de esta institución, que recibe el proyecto bimestral de un profe o una profe del departamento y lo tiene que leer, ¿sí? Obviamente, como jefe o jefa de departamento de esta institución va a tener en cuenta, bueno, cuáles son los lineamientos institucionales de esta escuela para poder pensar este proyecto para estos estudiantes y estas estudiantes del segundo año. Va a tener en cuenta todo lo que los lineamientos institucionales mencionan para poder analizar si en principio se adecúa a lo que se está diseñando y lo que se está proponiendo. Va a pensar en el programa específico del segundo año. Digo, el programa de segundo año no es el mismo que el de cuarto, y entonces ahí tenemos un recorte más pequeñito para hacer, para poder mirar, ¿sí? Ahí es donde van a encontrar, si se quiere, la objetividad para poder analizar esa evaluación. Por supuesto que va a haber una mirada y van a estar todo el tiempo tensionados o tensionadas para analizar y evaluar desde lo que cada uno haría si fuese quien tiene que presentar el proyecto, ¿no? Sitúense en esta otra situación que les propongo. Es, si se quiere, esa la intención y la mirada que les proponemos realizar sobre el proyecto. ¿Sí? Ahí, Eli, ¿lo ves viable? Sí, sí, no, es que, a ver, yo comprendo y entiendo cómo está planteado el trabajo final, pero quizás a mí particularmente me cuesta poder leer ese proyecto que me asignaron, porque justamente un poco va en contra de lo que yo plantearía como clase o como proyecto. Entonces es como que me cuesta un poco salirme de mi subjetividad, digamos, para poder ser lo bastante objetiva para evaluar esa propuesta. Sí, profe, tal cual. Yo opino como ella que es difícil por ahí ser objetivo cuando uno por ahí pretende darle otra impronta o tiene otra idea de cómo planificar un proyecto, cómo planificar unas clases, la intencionalidad, todo. Es difícil ser objetivo en ese sentido. Bien. Bueno, mira, ahí el ejemplo que trae Facu creo que es bastante nodal. Sitúense a analizar esa situación de evaluación en el marco de la intencionalidad bimestral de ese proyecto, ¿sí? Obviamente podemos decir, bueno, yo como intencionalidad hubiese propuesto otra cosa, bueno, pero la intencionalidad que está planteada en el proyecto es esta.
según lo que en esa intencionalidad se propone, que son enseñar determinados contenidos, determinados temas con determinada intencionalidad. La situación de evaluación que se propone, ¿es coherente? ¿Y en qué sentido es coherente? ¿Se estaría evaluando lo que en principio se dijo que se iba a enseñar? ¿Sí? La situación de evaluación no sería coherente si se está tomando en cuenta temas sobre el vóley, pero el proyecto es sobre handball y la intencionalidad bimestral es sobre el handball. Ahí tenemos un dato bastante objetivo para poder analizar el proyecto, ¿sí? Vayan, si se quiere, al diseño, no tanto a la perspectiva que ese proyecto tiene, ¿sí? Al diseño en cuanto a la coherencia, la pertinencia, la correlación, la correspondencia, la viabilidad y la adecuación en lo que está diseñado, ¿sí? A poder hacer estas lecturas que tengan que ver con analizar el diseño, ¿sí? Y que en todo caso, ¿saben en dónde está la posibilidad de poder limpiar estas dudas? En la justificación, ¿sí? Cuando uno justifica, cuando una justifica, tiene que ver desde dónde va a justificar y por qué, ¿sí? Y precisamente en la justificación tiene que poder dar cuenta, tiene que poder tomar desde lo que estos ítems me están planteando, ¿sí? Desde ahí es de donde vamos a analizar esa situación de evaluación. Que, por ejemplo, estén presentes las variables y los indicadores. ¿Qué variables? La que se relacionen con los temas, la que se relacionen con los contenidos, que en los contenidos y en los temas aparezcan esas variables que se está mencionando, sobre las que se va a hacer la mirada, ¿sí? Que sinceramente, a través de esa situación de evaluación, se esté intentando revisar la intencionalidad bimestral que se propuso y no cualquier otra cosa. Claro, no importa si está mal, digamos, para nosotros, como decía Eli, y bajo nuestra perspectiva por ahí, o nuestra mirada, lo que está puesto está mal. Es si hay correspondencia entre lo que está escrito, entre la intencionalidad y la evaluación. No importa si para nosotros no es así. Claro, ahí bueno, tenemos entonces, miren, incluso podemos traer lo que mencionaba Sole, no es corregir el proyecto, ¿sí? No es ponerle al proyecto mi propia impronta, es dentro de la impronta que el proyecto tiene, analizar el diseño a partir de estos criterios, ¿sí? Justamente Ana, es poder analizarlo desde ahí. Y para justificar, tener en cuenta lo que acá se está solicitando. ¿Vieron cuando hoy les decía los criterios van a ser los principios con los que vamos a mirar, va a ser los que van a orientar nuestra mirada? Eso es lo que nos va, si se quiere, a enfocar. ¿Vieron cuando decíamos al momento de pensar los temas y el propósito de la clase? Hay una variabilidad de cuestiones que se pueden enseñar, pero en una clase difícilmente es posible de ser abordado todo lo que tenga que ver con el handball. Por ejemplo, acá lo mismo, si vamos a evaluar un proyecto, lo podemos evaluar desde muchas miradas posibles. La que les proponemos hacer es a partir de estos criterios, teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Ya que los lineamientos institucionales son los lineamientos institucionales de esta institución, ¿no? Ya que el programa es el que tenemos, la intencionalidad bimestral es la que está ahí en ese proyecto, y lo que debemos tener en cuenta entonces es si lo que se está proponiendo al cierre del proyecto se condice con esa intencionalidad bimestral, ¿sí? Después, obviamente, la mirada propia puede que enriquezca muchísimo lo que esa intencionalidad inicial propone, ¿sí? Vayamos a pensar la coherencia en este sentido. Lo que obviamente no va a ser del orden de los subjetivos es, si no hay variables, no es que yo quiero que haya variables y no las hay, tienen que estar presentes, ¿sí? Los indicadores tienen que estar presentes. ¿Sí? Vamos por más para... Si no están los indicadores. Profe, para mí yo tengo los indicadores, pero no tengo las variables. Bien, perfecto. Digo, Los criterios faltan por ahí también.
Yo tengo Facu, criterio e indicador en lo mismo, que es como si fuera lo mismo, en el mismo bien. nivel. Sí, que por más que estén en el instrumento de evaluación, si no están presentes, digamos, playados antes, si no están especificados antes. Bueno, bien, miren, ahí sí, ahí hay algo del orden de el diseño que le estaría faltando un pasito más en lo que se diseñó. Las variables y los indicadores tienen que estar presentes. Si no están presentes, esa evaluación está incompleta. ¿Por qué? Porque las variables y los indicadores es lo que nos permiten enfocar y poder comunicar sobre qué se va a hacer la observación a lo largo de esa situación de evaluación. ¿Qué es puntualmente de la intencionalidad bimestral lo que a mí me interesa mirar al cierre del bimestre? ¿Sí? Importante esta aclaración también. El proyecto debería mencionar variables y debería mencionar indicadores, ¿sí? Las variables son estos temas que se van a analizar, ¿sí? Y los indicadores son estos enunciados en donde se explicita, se cuenta, se precisa qué se va a mirar específicamente, ¿sí? Para que si la evaluación la hago yo, la hace Facu, la hace él y la hace Ana, los 4 o las 3 y Facu estemos mirando lo mismo, ¿sí? Y tengamos en claro qué es lo que voy a mirar. Si voy a mirar alguna técnica, si voy a mirar cuestiones tácticas, dentro de la táctica si voy a mirar lo defensivo, lo que tiene que ver con el ataque y qué específicamente se va a observar, ¿sí? Variables, y para cada una de esas variables debería aparecer un indicador, ¿sí? Esto es importante que aparezca porque obviamente es lo que debería comunicar la situación de evaluación junto con Y el si no está, ¿qué instrumento. hacemos? Y si no está, ahora vamos a ver que en el punto 4 hay precisamente una propuesta en relación a esto, ¿sí? Perdón, Luis, Sí, que quizás vuelvo como 5, 10 clases atrás, pero entonces, ¿qué diferencia hay entre criterios e indicadores? Bien, los criterios son estos principios. Criterios son justamente estos que estamos mencionando acá. La adecuación, la correspondencia, la coherencia, son los principios generales con los que se estaría mirando la situación, ¿sí? Los indicadores son aquellos enunciados donde se precisa específicamente qué es lo que se va a mirar del contenido disciplinar que se está intentando observar, ¿sí? Si en la intencionalidad bimestral se mencionó que se va a enseñar, por ejemplo, tal sistema de juego, por poner un ejemplo específico, dentro de la situación de evaluación es esperable que lo que se evalúa sea justamente ese sistema de juego, que es lo que se enseñó, que es lo que durante 8 clases se estuvo trabajando, se estuvo analizando, se estuvo proponiendo. Todos los planes de clase fueron pensados para poder enseñar lo que en esa intencionalidad bimestral se comunicó, y entonces al cierre del bimestre, si lo que estamos pretendiendo es revisar la intencionalidad bimestral, ese sistema de juego que se propuso enseñar va a ser del orden de lo que voy a mirar, ¿no? La variable sería ese sistema de juego, el indicador es qué voy a mirar específicamente de ese sistema de juego. Si, por ejemplo, se ubican en la cancha según las funciones que ese sistema de juego requiere, si quiero mirar alguna función en particular de algún jugador o alguna jugadora, ¿sí? Si quiero mirar el funcionamiento de las técnicas dentro de ese sistema de juego, ¿sí? Eso es el indicador. Fíjense que de por sí la variable sola no menciona qué es lo que se va a mirar en concreto. Comunica qué temas, en relación a qué contenidos voy a enfocar la mirada. El indicador es lo que específicamente estaría diciendo, voy a mirar esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que con el pase y la recepción habíamos hecho un ejemplo muy parecido sobre si iba a mirar cuestiones que tengan que ver con el desarrollo técnico en la ubicación del brazo, de la mano y demás? Para lanzar el indicador va a ser, si por ejemplo ubica en el pase sobre hombro, se ubica la mano por encima del hombro, ¿sí? Distinto sería si
dentro de del indicador menciona que voy a analizar cuestiones que tengan que ver con si hace pases a compañeros o compañeras que están desmarcadas. La mirada es distinta, pero la variable es la misma. Por eso la importancia de que el indicador esté presente y que precise qué es lo que se va a mirar. ¿Sí? Eso tiene que estar para que la situación de evaluación sea clara y para que podamos analizar realmente si hay correlación. Si no está la variable, no están los indicadores, difícilmente se puede analizar la correlación. Si están, bueno, vamos a analizar lo que mencionan para ver si podríamos justificar por el sí o por el no y por qué, ¿no? Claro, profe, por ejemplo, tipo en la variable en respecto a lo que demuestra el programa de segundo año de Bellas Artes, podríamos poner, por ejemplo, si respeta a sus compañeros sin importar el género, que ahí aborda el tema de la ESI, como una variable a evaluar. Bien, tendríamos que ver entonces en el marco de este proyecto si hay algún contenido o hay tema o temas que hagan referencia a eso, ¿sí? Tengan en cuenta que las variables y los indicadores deberían ir sobre los contenidos y los temas. La situación de evaluación debería permitir observar los contenidos, los temas y la intencionalidad que este proyecto en particular ha tomado de ese programa, ¿sí? El programa abarca todo el año y acá estamos pensando en una especie de recorte para un bimestre. Claro, porque son 8 clases en práctica. Claro. Es una temporalización muy cortita como para poder trabajar todo lo que hay en el programa. O sea, puntualmente es poner el ojo, a ver si resumí bien o no, es poner el ojo en la intencionalidad bimestral, lo que se haya, digamos, lo que uno haya determinado que quiere ver, eso reflejado en los temas y a su vez en los indicadores, en las variables indicadores. La correlación entre estos tres. Ahora, si en la evaluación no aparecen alguno como variables indicadores o la herramienta para evaluar, ¿qué hacemos? Lo completamos en la redacción del punto del punto E, perdón. ¿Cómo lo describimos? La pregunta es, por ejemplo, si es pertinente con los contenidos y los temas. Sí, es pertinente porque dentro de los contenidos se puede observar tal y tal contenido. Incluyó tal cosa, claro, digamos, o no. Exactamente. Y los temas, si tenemos en cuenta que los temas se desprenden de los contenidos, en los temas aparecen tales y tales temas, que son los que se están mencionando que se van a evaluar. Por eso es pertinente. Ahí tienen la justificación. Obviamente la justificación, si va por el no, por ejemplo, si ustedes consideran que no es pertinente, van a mencionar, porque dentro de los contenidos y de los temas no aparecen, ¿sí? estas variables, estos indicadores que se van a evaluar, y pueden obviamente incluir dentro de esa justificación, deberían aparecer tales temas y tales contenidos teniendo en cuenta el programa de la materia, por ejemplo. ¿Sí? Lo que no debería faltar es lo que la consigna puntualmente está pidiendo, ¿sí? Y que la justificación tenga que ver justamente con tomar lo que la consigna está mencionando. Con ese ejemplo, Sole, ¿está más sí. claro? Bien. Bien. Profe, yo con lo que... ¿Puedo hacer una consulta? En mi proyecto en particular tiene 16 clases planificadas y la mayoría de las clases no se repiten los temas. Hace todos temas diferentes, salvo las últimas que son torneos, por ejemplo, que es con la situación de evaluación. Yo, primero, para poder ver la evaluación, mínimamente tendría que achicar la cantidad de clases que planificó esta persona y poder ver si la evaluación que yo voy a realizar después es acorde a la planificación de 8 clases, no de 16. ¿Cómo justificaría yo si si es pertinente o no es pertinente, por ejemplo? Tenemos ahí, volvemos otra vez sobre el punto D.
Sí. En principio, analizar los contenidos y los temas, ¿sí? Si los contenidos mencionados son pertinentes, si los temas mencionados son pertinentes, digo, ahí también hay algo para tener en cuenta respecto de la fundamentación, desde la justificación, que es justamente esto, la cantidad de temas que se temporalizaron no se corresponden con el informe de observación, por lo tanto no es viable, ¿sí? Sí. Dentro de estos ítems que están acá, van a encontrar cada uno de estos puntos que les van a permitir dar respuesta a esto que estás observando, por ejemplo, Ángeles. No es viable en el sentido de que en el informe de observación tenemos el dato de cuántas clases son las que van a ocupar este bimestre, ¿sí? Con lo cual, 16 clases no se corresponden con el proyecto que se debería diseñar. Por lo tanto, se infiere que no sería viable con los datos del informe de observación, ya que la temporalización es de 16 clases. ¿Sí? Lo que sí no deberías preocuparte, Ángeles, es por corregir la temporalización, ¿sí? Pero al momento de realizar la evaluación en el plan de clase que pide en el otro punto, es como que yo no sé si lo hago bien, pero es como que analizo la cantidad de clases que hice para poder hacer una evaluación en concreto. O sea, ¿qué temas voy a evaluar si no sé bien de los 16 que tengo, cuál tendría que utilizar? Eso es lo que estoy trabadísima y no me puedo dar cuenta qué es lo que tengo que hacer. Bien, el plan de clases en el punto 4, el plan de clases que se solicita es el de esa clase número 8, ¿sí? Para poner en práctica, para implementar la situación de evaluación, ¿sí? Eso en principio. Entonces, clase número 8, teniendo en cuenta la situación de evaluación que se propone en el proyecto, es que se debería llevar a cabo este plan de clases, ¿no? Bien, eso en principio. Entonces, teniendo en cuenta la situación de evaluación, las variables, los indicadores y el instrumento de registro que este punto 3 del proyecto, que esta evaluación del proyecto propone, es que debería diseñar el plan de clase. Si yo me encuentro con que, por ejemplo, no están presentes las variables y los indicadores, me encuentro con que no está presente el registro, el instrumento de registro, o que la situación de evaluación, por todo lo que analicé en este punto 3, no sería apropiada, pueden modificar la idea original del proyecto, ¿sí? De esa situación de evaluación. Y entonces ahí, Ángeles, con todo lo que vos vas a poder justificar y desarrollar en estos puntos, vas a tener datos para poder armar este plan de clases, ¿sí? Teniendo en cuenta la intencionalidad y lo que en esa intencionalidad se está mencionando que se va a enseñar, teniendo en cuenta los contenidos que se tomaron en cuenta y los temas, ¿sí? que se deberían enseñar, teniendo en cuenta que no sería viable según el informe de observación, vas a diseñar la situación de evaluación dentro de ese plan de clase con las variables, los indicadores y el instrumento de registro que consideres es pertinente para este proyecto, ¿sí? Ahí sí, metes mano y te corres de la idea original, pero para poder correrse de la idea original del proyecto, en estas respuestas del punto 3, tiene que estar justificado por qué te corriste de la idea original del proyecto. O sea, profe, justificamos todo por lo cual esa situación de evaluación no corresponde. Y una vez que hicimos eso, o sí. Si corresponde, la dejamos así como está y planificamos sobre esa situación de evaluación